Hay que entender que los veranos de antes no eran como los de ahora. El calor parecía pesar más, se pegaba a la piel y a los muros de las casas encaladas, y el tiempo se estiraba, perezoso, como un gato viejo al sol. En nuestro pueblo, anclado en un valle que el progreso parecía haber olvidado, cada verano era una repetición del anterior. Las mismas caras, las mismas conversaciones a la fresca, el mismo silencio denso que caía con la noche. Pero aquel verano fue distinto. Aquel verano llegó él. Se llamaba Marcos. Era un muchacho de la capital, sobrino de unos parientes lejanos que aún mantenían la vieja casa familiar, más por nostalgia que por necesidad. Vino a pasar agosto, a escapar, decía él, del asfalto y del ruido. No era un mal chico, ¿no? Tenía esa inocencia brillante de los que no han conocido la dureza de la tierra, esa confianza en que el mundo es un lugar amable. Para nosotros, para los que hemos nacido y moriremos aquí, era un forastero. No con maldad, entiéndanme, sino como una constatación. Su ropa era diferente, su forma de hablar era más rápida. Sus ojos miraban las cosas como si fueran postales, no la realidad con la que uno lidia cada día. Era una pieza que no encajaba en el puzzle de nuestras vidas, y en un lugar tan pequeño, una pieza suelta se nota demasiado. Y luego estaba ella, Elena. Pertenecía a la familia de los de la Loma, los que vivían en la finca más apartada, la que lindaba con el bosque de encinas. No se mezclaban mucho, eran gente de pocas palabras y miradas largas. Decir que eran un clan no es una exageración. Se movían como uno solo, regidos por unas leyes no escritas que nadie más conocía, pero que todos intuíamos y respetábamos por una mezcla de miedo y costumbre. Eran dueños de la tierra desde tiempos que ni los más viejos recordaban. Eran la raíz profunda del pueblo, una raíz antigua y retorcida que se alimentaba de secretos. Su hospitalidad era conocida así, pero era una hospitalidad vigilante. Te abrían su puerta, te ofrecían su vino y su pan, pero sus ojos nunca dejaban de medirte, de pesarte, de buscar la impureza que para ellos traía siempre el de fuera. Elena era la más joven, la única hija. Tenía la belleza de las flores silvestres, esa que parece frágil, pero que esconde una fuerza indomable. Sus ojos eran oscuros, como pozos profundos, y en ellos se reflejaba el mismo orgullo silencioso de su familia. Pero a veces, solo a veces se podía vislumbrar en ellos una chispa de curiosidad, un anhelo de algo más allá de los límites de aquel valle. El encuentro entre Marcos y Elena fue como la colisión inevitable de dos mundos. Sucedió junto al río, donde el sol pegaba con menos fuerza. Él leía un libro, algo impensable para nosotros en pleno agosto. Ella había ido a por agua, como cada tarde. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante se encendió una mecha que ya nadie podría apagar. Al principio, era un romance de verano, como los que se leen en las novelas, encuentros a escondidas al atardecer, paseos por los olivares cuando la luna empezaba a asomar, palabras susurradas que sonaban a promesa. Marcos estaba deslumbrado. Creía haber encontrado en Elena la pureza, la autenticidad que ya no existía en su mundo de prisas y artificios. Y ella parecía corresponderle con una intensidad que era a la vez tierna y extraña. Se aferraba a él como si fuera un salvavidas, bebiendo cada una de sus historias sobre la ciudad, los cines, los conciertos, la vida que bullía más allá de las montañas que la aprisionaban. Parecía un amor genuino, desesperado, y quizá, en parte lo fue. Pero el pueblo tiene 1000 ojos. Los cuchicheros empezaron en la fuente, se extendieron por la plaza, y llegaron, como no podía ser de otro modo, a los oídos de la familia de la Loma. Al principio no dijeron nada, solo observaban. El padre, un hombretón curtido por el sol, con unas manos que parecían raíces de roble, afilaba sus herramientas con una calma inquietante. Los hermanos, 2 sombras silenciosas de su padre, patrullaban los linderos de sus tierras con más frecuencia de lo habitual. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Era una calma antinatural, la que precede a la tormenta. Marcos, en su burbuja de amor, no se daba cuenta de nada, o quizá no quería darse cuenta. Ignoraba las miradas que se clavaban en su nuca cuando paseaba por la calle principal. No entendía por qué algunos vecinos que antes le saludaban ahora apartaban la vista. Elena empezó a cambiar. Había días en las que se mostraba huidiza, asustada. Le decía a Marcos que debían tener más cuidado, que su padre era un hombre de antes. Pero al día siguiente volvía a buscarle con una pasión redoblada, como si quisiera borrar cualquier duda, cualquier miedo. Era un vaivén que debería haber alertado a cualquiera. Pero el primer amor, ya se sabe, es ciego. Un día, uno de los hermanos se cruzó con Marcos en el camino. Era el mayor, el más parecido al padre. Se detuvo, y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo: «Hay pájaros que vuelan lejos de su nido. Suelen acabar mal». No fue una amenaza directa. Fue algo peor. Fue una sentencia envuelta en la sabiduría popular del campo.
Una advertencia que Marcos tomó como una simple broma rústica. El punto de inflexión llegó con la invitación. Una tarde, mientras el sol tenía de oranja las colinas, el padre de Elena se presentó en la casa donde se alojaba Marcos. Entró sin llamar, como era su costumbre, y con una cordialidad que helaba la sangre, le invitó a cenar a su finca. «Queremos conocer al muchacho que le ha robado el corazón a nuestra niña», dijo. Su voz era grave, como el rumor de la tierra. Marcos lo vio como el gesto definitivo de aceptación, una victoria. Por fin la familia le abría sus puertas. Le contó la noticia a Elena, exultante, y ella le abrazó con una fuerza que casi le hizo daño. Pero él no vio las lágrimas que ella escondía en su hombro. No sintió el temblor de su cuerpo. La cena fue una ceremonia extraña. La madre, una mujer menuda y seca como un sarmiento, no paraba de sonreír y de llenarle el plato, pero sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Le hicieron preguntas sobre su familia en la ciudad, sobre su sangre, sobre sus abuelos. No era una conversación, era un interrogatorio disfrazado de cortesía. Querían saber de dónde venía, qué linaje traía consigo. Buscaban la mancha, la impureza del mundo exterior que, según sus creencias atávicas, podía contaminar su estirpe, una estirpe que consideraban pura, protegida durante generaciones por el aislamiento y la endogamia. Marcos, ajeno a todo, respondía con sinceridad, con la ingenuidad de quien no tiene nada que ocultar, y cada respuesta que daba, cada detalle de su vida moderna y desconectada de la tierra, era un clavo más en su propio ataúd. El padre, al final de la cena, levantó su copa de vino espeso y oscuro. La tierra es sabia, sentenció, sabe acoger lo bueno y purgar lo malo. Hay que ayudarla de vez en cuando. Todos en la mesa asintieron en silencio, como si estuvieran presenciando un rito sagrado. Elena no levantó la vista de su plato. Los días que siguieron a aquella cena fueron los últimos días de la inocencia. Elena se volvió la sombra de Marcos. No se separaba de él. Su afecto era febril, casi desesperado. Parecía querer vivir una vida entera en esas pocas horas que les quedaban. Le llevaba a los lugares más secretos del bosque, le contaba leyendas antiguas del valle, historias de espíritus y de rituales paganos que se habían perdido en el tiempo. Él la escuchaba fascinado, creyendo que eran simples cuentos de pueblo. No comprendía que ella le estaba preparando, le estaba mostrando, sin decirlo, el universo de creencias retorcidas en el que había nacido y del que no podía escapar. Le estaba mostrando el altar sobre el que iba a ser sacrificado. Se acercaba la fiesta de la cosecha. En el pueblo era un día de celebración, pero para la familia de la Loma era algo más. Era su ceremonia más importante, un pacto de sangre con la tierra que les daba de comer, un rito privado y ancestral que nadie ajeno a la familia había presenciado jamás. Y aquel año habían decidido tener un invitado de honor. La última tarde, Elena llevó a Marcos a la ermita abandonada que coronaba la colina más alta. Desde allí se veía todo el valle, bañado por una luz dorada y melancólica. «Prométeme que nunca me olvidarás», le susurró ella, con la voz rota. Marcos la besó, convencido de que era el dramatismo propio de una despedida de verano. «Nunca», le respondió. «El año que viene volveré, y quizá me quede para siempre». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Elena. «No», dijo en un susurro casi inaudible. «Tú no entiendes. Aquí nada que viene de fuera puede quedarse para siempre». Fue la última advertencia, la más clara, y como todas las anteriores, se perdió en el aire, ignorada por un corazón cegado por el sol del verano y el primer amor. Esa noche, cuando la luna estaba alta y el pueblo dormía, los hermanos fueron a buscarle. No forzaron la puerta, llamaron con los nudillos, amablemente. «Nuestra hermana te espera», dijeron. «La ceremonia va a empezar». Marcos, feliz, confiado, se vistió con su mejor ropa y salió con ellos hacia la oscuridad. Caminó por el sendero que llevaba a la finca de la Loma, flanqueado por aquellas dos figuras silenciosas. No se dio cuenta de que el camino que tomaban no era el que llevaba a la casa, sino uno más estrecho, que se adentraba en el corazón del bosque de encinas. No oyó el canto del búho, que para la gente de aquí es un mal presagio. No sintió el frío que empezaba a subir desde la tierra. Iba caminando hacia la fiesta, hacia la celebración de su amor. No sabía que iba a ser el protagonista, el cordero que iba a ser purificado. El sendero se iba estrechando a cada paso. Las raíces de las encinas, viejas como el tiempo, se agarraban a la tierra como los nudillos de un gigante dormido. Marcos caminaba en medio de los dos hermanos, sintiendo el silencio de ambos como un manto pesado. Aún no sentía miedo, sentía una extraña excitación, la de quien está a punto de ser aceptado en un círculo secreto y anhelado. La luna, casi llena, se filtraba entre las hojas, dibujando patrones fantasmales en el suelo. El aire, que en el pueblo aún guardaba el calor del día, aquí en el corazón del bosque era notablemente más frío.
Un frío húmedo, que olía a musgo y a tierra removida. Marcos se frotó los brazos, más por un gesto nervioso que por una necesidad real. Intentó romper el hielo. ¿Falta mucho?, preguntó, y su voz sonó extrañamente débil, absorbida por la densidad de los árboles. El hermano mayor solo giró la cabeza levemente, y una sonrisa fugaz, que no era una sonrisa, se dibujó en sus labios. «Ya casi llegamos», dijo. Y entonces el bosque se abrió. No llegaron a la finca, ni a un corral, ni a ninguna construcción humana. Llegaron a un claro natural, una especie de anfiteatro formado por rocas y árboles centenarios. En el centro, una gran losa de piedra, plana y oscura, parecía haber sido puesta allí por una mano ancestral. Varias antorchas clavadas en la tierra la iluminaban con una luz temblorosa y anaranjada, haciendo que las sombras bailaran una danza macabra. Allí estaba el resto de la familia, el padre, de pie junto a la piedra, con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía más grande, más imponente que en la cena. La madre, a su lado, sostenía algo en sus manos, algo que Marcos no lograba distinguir, y junto a ella estaba Elena, su Elena. Llevaba un sencillo vestido blanco, el pelo suelto, y sus pies descalzos tocaban la hierba húmeda, pero su rostro era una máscara. No había alegría, ni amor, ni siquiera nerviosismo. Había una solemnidad vacía, la de un acólito ante un rito que le supera. Fue en ese preciso instante, cuando el frío dejó de ser una sensación en la piel de Marcos, para convertirse en un témpano de hielo en sus entrañas. Esto no era una fiesta, no era una bienvenida. El olor en el aire no era solo de bosque, había un aroma dulzón y metálico, el olor de la sangre seca, de sacrificios antiguos que parecían haber impregnado la propia tierra de aquel lugar. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero los dos hermanos se habían colocado estratégicamente detrás de él, cerrando la única vía de escape. El padre dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un murmullo profundo y resonante, como si hablara desde el fondo de una cueva. «El forastero ha venido», dijo, no a Marcos, sino al bosque, a la noche, a la piedra. Ha venido a compartir nuestra celebración. Ha venido a limpiar la sangre. Marcos, paralizado por el pánico, solo pudo balbucear. «No entiendo. Elena, ¿qué es esto? Es una broma, ¿verdad?» Elena levantó la vista por primera vez. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y por una fracción de segundo, Marcos creyó ver una grieta en aquella máscara, un destello de la chica que le había besado junto al río, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. No dijo nada, solo negó lentamente con la cabeza, un gesto que era a la vez una sentencia y una disculpa. La madre se acercó entonces, y Marcos vio lo que llevaba en las manos, un cuenco de barro y una soga de esparto. Todo sucedió con una rapidez brutal y ensayada. Los hermanos le sujetaron por los brazos, con una fuerza que le partió los huesos. No hubo lucha. La sorpresa y el terror le habían robado toda voluntad. Le arrastraron hasta la losa de piedra y le obligaron a tumbarse sobre ella. El frío de la roca se le metió en la espalda como una cuchillada. Miraba hacia el cielo estrellado, entre las copas de los árboles, y su mente se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. El padre se acercó con la soga, mientras le ataba las muñecas y los tobillos a unas muescas talladas en la piedra. Seguía hablando con aquella voz monótona y ritual. Hablaba de la tierra, de cómo la tierra exige un pago por sus frutos, de cómo la sangre de fuera, la sangre impura, mancha la estirpe y debilita la cosecha. Decía que su familia eran los guardianes de aquel pacto, un pacto sellado generaciones atrás. Marcos ya no escuchaba las palabras, solo el zumbido de su propio pánico. Y entonces llamaron a Elena. «Hija, es tu deber. Tú lo trajiste. Tú debes empezar la purificación». Ella se acercó despacio, con los pies descalzos. En su mano llevaba una pequeña navaja, la misma que usaban para pelar la fruta. Su hoja brillaba a la luz de las antorchas. Se arrodilló junto a la cabeza de Marcos. Él giró el rostro para mirarla, con los ojos llenos de lágrimas y de una pregunta que no se atrevía a formular. Ella se inclinó sobre él, y por un momento, él pensó que iba a besarle, que iba a susurrarle que todo era una pesadilla, pero en su lugar, le rozó la mejilla con la mano, un gesto de una ternura insoportable, y le susurró al oído:
con la voz rota, casi inaudible. «Lo siento, la tierra tiene sed». Y después, con un movimiento rápido y preciso, le hizo un pequeño corte en la mejilla, justo debajo del ojo. Una sola gota de sangre brotó, oscura, y resbaló por su piel. Ese fue el pistoletazo de salida, la señal. La madre se acercó con el cuenco de barro y recogió esa única gota de sangre. Luego se la llevó a los labios y bebió, cerrando los ojos con un éxtasis macabro. El padre desenvainó entonces un cuchillo mucho más grande, un cuchillo de matarife, cuya hoja había sido afilada hasta parecer un espejo oscuro. Lo levantó hacia la luna, como si se lo ofreciera. «La tierra ha aceptado la ofrenda», sentenció. «Ahora, la limpieza». Lo que ocurrió después no tuvo testigos, más allá de los ojos impasibles de la noche y de los miembros de aquel clan. En el pueblo, nadie oyó nada, o nadie quiso oír. Quizá algún perro ladró de forma extraña, o el viento trajo un eco que alguien confundió con el chillido de un zorro. El silencio del valle es experto en guardar secretos. La gente de aquí sabe que hay puertas que es mejor no abrir, sonidos que es mejor ignorar. La dinámica de aquella ceremonia fue metódica, despojada de cualquier emoción que no fuera un fervor religioso y perverso. No había ira en sus actos, sino una concentración absoluta, como la de un artesano en su taller. Cada miembro de la familia tenía un papel. Los hermanos sujetaban, la madre recogía, el padre ejecutaba, y Elena observaba. Su papel, el más cruel de todos, había sido el de cebo y el de catalizador. Su presencia validaba el sacrificio. Los objetos que usaron eran herramientas de campo, elementos de su vida cotidiana transfigurados en instrumentos de un rito atávico. La soga de esparto que usaban para atar las gavidas, el cuchillo con el que despiezaban al cerdo en la matanza, el cuenco de barro del que bebían cada día. Todo era familiar, todo era normal, y eso lo hacía infinitamente más monstruoso. El propio ambiente, el claro en el bosque, era un lugar al que llevaban al ganado a pastar en primavera. Ahora era un matadero sagrado. No hubo errores, no hubo vacilaciones. Cada movimiento era el resultado de una tradición transmitida en susurros de padres a hijos. La única oportunidad de salvación para Marcos se había desvanecido en el momento en que aceptó aquella invitación a cenar, en el instante en que confundió la tela de araña con un velo de novia. Su ingenuidad fue su condena, su amor, el arma que usaron para llevarle mansamente al altar. Cuando todo terminó, el silencio que cayó sobre el claro fue aún más denso que antes. La luna se había movido en el cielo, y su luz ahora caía directamente sobre la losa de piedra, blanqueándola, limpiándola de sombras. La familia no descansó. Empezaron a limpiar. Con cubos de agua traídos de un arroyo cercano y manojos de hierbas ásperas, fregaron la piedra hasta que no quedó ni el más mínimo rastro. El cuerpo de Marcos fue envuelto en una tela de arpillera. Los dos hermanos lo cargaron sobre sus hombros y, sin mediar palabra, se adentraron aún más en la espesura del bosque, hacia una zona de simas y barrancos que ni los cazadores más osados se atrevían a explorar. La gente del pueblo decía que en esos agujeros vivían los espíritus antiguos de la tierra. Aquella noche, los espíritus recibieron una nueva ofrenda. Mientras los hermanos desaparecían en la oscuridad, el padre apagó las antorchas una a una, hundiendo el fuego en la tierra húmeda. La madre recogió el cuenco y las sogas, y Elena permaneció de pie, inmóvil, mirando la piedra ahora vacía y limpia bajo la luz de la luna. Nadie podría decir qué pensaba o qué sentía. Su rostro de nuevo era una página en blanco, una página manchada con la sangre del único verano diferente de su vida. Regresaron a la finca justo cuando el primer resplandor del alba empezaba a teñir el cielo de un gris pálido. Caminaban en fila, en silencio, como una procesión de espectros. Si alguien les hubiera visto, habría pensado que eran simplemente labradores volviendo a casa tras una larga noche de trabajo regando los campos. Y en cierto modo, lo eran. Acababan de regar su tierra, de la única forma que sabían, de la única forma que importaba. El alba que siguió aquella noche no fue diferente a las demás. El mismo sol pálido desperezándose tras las sierras, el mismo canto madrugador de los gallos, el mismo olor a pan recién hecho que escapaba de la panadería. Para el ojo no entrenado, todo seguía su curso inmutable, como el río que nos da la vida. Pero para nosotros, para los que hemos aprendido a leer el aire, algo se había roto. Había un silencio nuevo, más profundo, que se había instalado en las calles. Un silencio expectante. Los primeros días, la ausencia de Marcos fue solo eso, una ausencia. Sus parientes, los de la capital, pensaron que era la típica travesura de un muchacho, que se habría ido con alguna moza a otro pueblo o que habría decidido volver a la ciudad sin despedirse, cansado de nuestra paz.
En el pueblo nadie preguntaba. Preguntar es una forma de implicarse, y aquí hemos aprendido que hay asuntos en los que es mejor no enredarse. La vida siguió su curso, o al menos fingió que lo hacía. Pero la mentira tiene las patas muy cortas, sobre todo cuando viene de fuera. A la semana llegaron sus padres. No eran como sus parientes lejanos. Eran gente de la capital, sí, pero con el dolor afilado en los ojos, ese que no entiende de costumbres ni de silencios. No aceptaron las excusas, no se creyeron las historias de una fuga romántica. Su hijo no era así. Su hijo les llamaba cada 3 días, y llevaba 10 sin hacerlo. Fue entonces cuando el miedo, un miedo tangible y oficial, llamó a nuestra puerta. Llegaron en un coche verde olivo, de esos que levantan una nube de polvo que tarda en posarse. La Guardia Civil, 2 agentes, uno mayor, con el rostro surcado de arrugas y una mirada que parecía haberlo visto todo, y uno más joven, con el uniforme aún rígido y la impaciencia de quien cree que el mundo se puede arreglar a base de preguntas directas. Su llegada paralizó la vida del pueblo. Las conversaciones en la plaza se ahogaron, las puertas se entornaron, y el silencio expectante se convirtió en un silencio de muralla. Comenzaron su trabajo, claro, hicieron las preguntas de rigor. ¿Cuándo le vieron por última vez? ¿Con quién estaba? ¿Tenía enemigos? Y las respuestas eran un eco vago y uniforme. Era un buen chico. No se metía con nadie. Estaba siempre con la chica de los de la loma. Todas las miradas, todas las frases sin terminar, apuntaban en una dirección, pero sin señalarla del todo. Era una bruma de insinuaciones que protegía tanto como acusaba. Los agentes subieron a la finca de la loma. Nosotros les vimos pasar desde lejos. 2 puntos verdes contra el ocre de la tierra. La conversación, nos contaron después, fue breve y cortés. El padre les recibió en el umbral, con las manos limpias y la mirada serena. Sí, el muchacho había estado enamorado de su hija. Sí, habían cenado juntos una noche. Pero la juventud es caprichosa. El chico se había marchado. Su hija, Elena, estaba desconsolada. Y la hicieron salir. Elena apareció con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Parecía una muñeca de trapo rota. Contó entre sollozos una historia ensayada y perfecta, que Marcos le había dicho que volvería a la ciudad, que su mundo no era este, que la noche de la fiesta de la cosecha discutieron y él se marchó, enfadado. Era la coartada ideal, la de un corazón roto de verano. El guardia más joven pareció creérsela. El viejo, sin embargo, se quedó mirando las manos del padre, esas manos como raíces de roble, y no dijo nada. La investigación, en sus primeros compases, fue un paseo por un laberinto de pistas falsas. Alguien encontró el libro que Marcos leía junto al río. Estaba a kilómetros de la finca de la loma, corriente abajo. Esto desvió toda la atención. La teoría principal pasó a ser la del accidente. Quizás se fue a nadar de noche, una imprudencia de urbanita, y una corriente se lo llevó. Durante 2 semanas la búsqueda se centró en el agua. Buceadores venidos de la capital removieron cada pozo, cada recodo del río. No encontraron nada. Mientras tanto, el pueblo contenía la respiración. La familia de la loma seguía con su vida como si nada. Iban al mercado, trabajaban sus tierras, saludaban con la misma parquedad de siempre. Pero había algo distinto en ellos. Una especie de orgullo contenido, una rigidez en la forma de caminar. Eran como sacerdotes que acababan de cumplir un rito sagrado, y se sienten, a su extraña manera, en paz con sus dioses. Su normalidad era la cosa más anormal que uno pudiera imaginar. El caso habría muerto ahí, archivado como una desaparición más, de no ser por la tenacidad de los padres de Marcos. Movieron cielo y tierra en la capital. Contrataron abogados, hablaron con la prensa, y pronto el nombre de nuestro pequeño pueblo empezó a aparecer en los periódicos nacionales. El misterio del estudiante desaparecido. Las fotos de Marcos, sonriente e inocente, se publicaban junto a imágenes de nuestras casas encaladas y nuestros campos secos. Nos convirtieron en un escenario, en un lugar sospechoso. La presión mediática forzó un cambio. Desde la capital enviaron a un juez de instrucción. No era como los guardias del puesto local. Se llamaba Juez Velasco, y era un hombre delgado, con gafas de alambre, y un traje gris que parecía inmune al polvo y al calor. No sonreía, no buscaba cordialidad, buscaba grietas, y la primera grieta la encontró en nuestro silencio. Entendió que no era un silencio de ignorancia, sino de complicidad. El juez Velasco reabrió todas las líneas de investigación. Descartó la teoría del río. Era ilógica. El libro podía haber sido colocado allí. Empezó de cero, y su punto de partida fue la última noche. La noche en que Marcos fue visto por última vez. La noche de la invitación a la finca. Volvió a interrogar a todo el mundo, pero esta vez no fue en la plaza del pueblo. Fue en una sala del ayuntamiento, uno por uno. La atmósfera había cambiado. Ya no eran vecinos hablando con la autoridad, eran sospechosos hablando con la ley. Los interrogatorios a la familia fueron diferentes. Duraron horas. El juez Velasco les separó. Al padre le preguntó por sus tierras, por sus linderos, por sus herramientas. A la madre por la cena, por lo que cocinó, por cada detalle de aquella noche. A los hermanos les interrogó sobre sus movimientos, sobre sus horarios, con una precisión milimétrica que buscaba la contradicción.
pero eran un bloque de granito. Sus historias coincidían. Eran un muro perfectamente construido. La clave, el juez lo supo desde el principio, era Elena. Ella era la puerta de entrada y la única posible salida. Pero su interrogatorio fue el más difícil. Ella se aferraba a su papel de víctima, de la amante abandonada. Lloraba, se mostraba frágil, confundida. El juez la dejó hablar durante horas, escuchando con una paciencia infinita. No la presionó. Simplemente, al final de una larga sesión, cuando ella estaba agotada física y emocionalmente, le hizo una pregunta sencilla. Elena, le dijo con una voz sorprendentemente suave, no te pregunto qué le hizo tu familia. Te pregunto qué sentiste tú cuando le viste por última vez. ¿Sentiste pena por él? Esa pregunta, tan directa al corazón y no a los hechos, fue la primera piedra que removió el muro. Ella no respondió, solo se quedó en silencio, y por primera vez sus lágrimas no parecían parte de una actuación. Mientras la presión psicológica aumentaba, la ciencia empezó a hablar. El juez ordenó un nuevo rastreo, pero esta vez con un equipo de especialistas de Madrid. No buscaban un cuerpo, buscaban un lugar anómalo. Revisaron la finca, los alrededores, y no encontraron nada. Fue una corazonada del propio juez, o quizá una confidencia anónima de alguien del pueblo, harto del yugo de la familia, lo que les llevó a adentrarse en el bosque de encinas. Y allí, en lo más profundo, encontraron el claro. A primera vista no había nada, solo una gran losa de piedra que parecía natural. Pero los peritos no se fiaron. Trajeron sus equipos, sus reactivos químicos. Y entonces el horror empezó a tomar forma. Bajo la luz de sus focos, la piedra reveló su secreto. Pequeñas, casi invisibles manchas que reaccionaron al luminol, brillando con un fantasmal azul. Era sangre. Sangre humana, lavada a conciencia, pero imposible de borrar del todo. El descubrimiento fue un terremoto. La noticia se filtró a la prensa y el escándalo estalló. Ya no era una desaparición, era un asesinato. Nuestro pueblo se convirtió en el epicentro de un circo mediático. Cámaras, periodistas, curiosos, invadieron nuestras calles. Nos miraban como si fuéramos salvajes, como si cada uno de nosotros fuera cómplice de una atrocidad sin nombre. Y en cierto modo, con nuestro silencio, quizá lo éramos. Con la prueba de la piedra, el juez Velasco tenía el arma que necesitaba. Volvió a llamar a Elena. Esta vez le mostró las fotografías. La piedra brillando en la oscuridad. Esta es la sangre de Marcos, Elena, le dijo. Estaba en vuestra tierra, en vuestro lugar secreto. La historia del abandono ya no sirve. Ahora esto es un asesinato, y tú estabas allí. O hablas o te hundirás con ellos. Fue entonces cuando ella se rompió, pero no del todo. Su confesión fue una obra maestra de autoprotección, dictada por un instinto de supervivencia tan antiguo como su clan. Contó una nueva historia. Dijo que sí, que habían llevado a Marcos al claro, que era una especie de prueba o iniciación de su padre, una broma pesada para asustar al chico de ciudad, pero que las cosas se habían torcido. Según su versión, Marcos se había asustado, había insultado sus tradiciones, su forma de vida. Su padre, un hombre de sangre caliente, se había enfurecido. Hubo un forcejeo, los hermanos intentaban separarlos, y en la confusión, Marcos había caído, golpeándose la cabeza contra la piedra. Una muerte accidental, una tragedia horrible que luego, por miedo a la ley que nunca habían respetado, decidieron ocultar. Era una mentira inteligente, admitía su presencia, explicaba la sangre en la piedra y la desaparición del cuerpo, pero transformaba un asesinato ritual en un homicidio involuntario, reducía la pena, salvaba el honor de la familia de la acusación de monstruosidad. Por un momento, pareció que aquella versión podría ser la que prevaleciera. Era más fácil de creer para el mundo exterior que la verdad inconcebible. Pero el juez Velasco no era un hombre que se conformaba con verdades fáciles. La historia del accidente no cuadraba. La cantidad de sangre, aunque lavada, sugería algo más que un solo golpe en la cabeza. Además, si fue un accidente, ¿por qué el ritual de limpieza tan exhaustivo? ¿Por qué el silencio absoluto de toda una familia? Faltaba la pieza clave, la que convertía una mentira plausible en una verdad demostrable: el cuerpo. El juez sabía que sin cuerpo el caso se debilitaría, y sabía que los únicos que podían llevarle hasta él eran los hermanos. Usó la confesión parcial de Elena como una palanca para romperlos. Los enfrentó. Vuestra hermana ha hablado, les dijo por separado. Ha contado lo del accidente, pero si el cuerpo aparece
y la autopsia cuenta otra historia. Ella será acusada de encubrimiento y vosotros de asesinato. El único que colabore tendrá una oportunidad. El hermano mayor, un reflejo de su padre, no cedió, pero el pequeño era diferente. Siempre había vivido a la sombra de los otros dos hombres de la casa. Quizá vio una oportunidad de ser protagonista, o quizá el miedo a pasar el resto de su vida en la cárcel fue más fuerte que la lealtad al clan. Tras 2 días de interrogatorios ininterrumpidos, se derrumbó. Su confesión no fue entrecortada ni arrepentida. Fue fría, detallada, casi jactanciosa, como si, una vez roto el dique del silencio, sintiera la necesidad de explicar la grandeza terrible de sus actos. No fue un accidente, fue una limpieza, un pago a la tierra. Describió la ceremonia paso a paso, con una naturalidad que helaba la sangre. Y al final, con la misma frialdad, dibujó un mapa en un trozo de papel, un mapa que llevaba a una cima en la parte más remota del bosque. Allí lo echamos, dijo, donde la tierra se lo come todo. Una comitiva judicial, junto a la Guardia Civil y un equipo de montañeros especialistas en rescates, se dirigió al lugar señalado. El pueblo entero observaba en silencio desde lejos, como si asistiéramos al desentierro de nuestro propio pecado. Durante horas, los especialistas descendieron a aquella grieta oscura en la tierra, y finalmente emergió la camilla, cubierta con una lona blanca. No hacía falta que nadie dijera nada. El viaje de Marcos había terminado. El descubrimiento del cuerpo fue el punto final de la investigación y el principio de la leyenda negra. La autopsia confirmó la versión del hermano pequeño. No había sido un golpe. Había sido un desangramiento metódico, ritual. Las marcas en sus muñecas y tobillos coincidían con las muescas de la piedra. El caso estaba cerrado. La verdad, por monstruosa que fuera, había salido a la luz. La repercusión fue brutal. Nuestro pueblo se convirtió en un sinónimo de la España más profunda y salvaje. Vinieron antropólogos a estudiar nuestras costumbres atávicas, psicólogos a analizar la maldad colectiva. Nos convertimos en un objeto de estudio, en una anomalía. La vergüenza cayó sobre nosotros como una plaga. El silencio que antes nos protegía, ahora nos condenaba, nos marcaba como cómplices de un horror que nunca podíamos borrar. La investigación había terminado, pero para nosotros, el juicio no había hecho más que empezar. La detención fue un acto silencioso, casi reverencial, como si la propia ley temiera despertar del todo al monstruo que acababa de apresar. Vimos cómo los coches de la Guardia Civil subían por el camino de la loma, levantando un polvo que esta vez no parecía de verano, sino de ceniza. Se llevaron a la familia uno por uno. El padre caminaba erguido, con la cabeza alta, mirando a los agentes no con odio, sino con una especie de desprecio condescendiente, como si fueran niños que no entendían las reglas de un juego de adultos. Los hermanos le siguieron, uno con la mirada vacía del traidor, el otro con el mismo orgullo impenetrable de su padre. La madre fue la última en salir de la casa. Antes de subir al coche, se giró y echó el cerrojo a la puerta de la finca, un gesto mecánico, cotidiano, que en aquel contexto se convirtió en el acto más desolador que he presenciado nunca. Cerraba no solo una casa, sino un linaje, un tiempo, una forma de entender el mundo que se desmoronaba. Y a Elena no se la llevaron con ellos. Se fue en un coche aparte, no como detenida, sino como testigo protegido. Esa fue la primera grieta que dividió su destino del de su clan. El juicio, que se celebró meses después en la capital de la provincia, no fue un juicio, fue un espectáculo. Se convirtió en la autopsia pública de un país que se creía moderno, pero que descubría, con horror, que en sus entrañas aún latían corazones primitivos. Los periódicos lo llamaron el crimen de las encinas. Periodistas de toda España, e incluso del extranjero, acamparon en nuestro pueblo, buscando en nuestras caras el reflejo de aquella barbarie. Nos fotografiaban en la fuente, en la taberna, y escribían crónicas que nos retrataban como una tribu perdida, gobernada por supersticiones sangrientas. En la sala del tribunal, el contraste era brutal. De un lado, la ley,
con sus togas, sus códigos y su lenguaje alambicado. Del otro, la familia de la Loma, sentada en el banquillo. Parecían figuras sacadas de otro siglo. El padre nunca se arrepintió. Su declaración fue un sermón. Habló de la tierra, de la sangre, del deber de mantener pura la estirpe. No reconocía la autoridad de aquel tribunal. Su único juez, decía, era la tierra que sus antepasados habían regado con su sudor y, cuando era necesario, con la sangre de los impuros. Su abogado, un hombre de oficio asignado por el Estado, se desesperaba, pero él seguía firme en su delirio, un rey destronado en un reino que solo existía en su mente. Los hermanos se mantuvieron en sus papeles. El mayor corroboró cada palabra de su padre, asumiendo su parte con una lealtad filial que helaba la sangre. El pequeño, el que había confesado, repitió su historia con voz monótona, como un niño que recita una lección aprendida, sin mostrar emoción alguna. La madre no abrió la boca en todo el juicio, solo observaba, con sus ojos de pájaro, como si todo aquello fuera un mal sueño del que pronto despertaría. Pero la pieza central, la que todos esperaban, fue Elena. Subió al estrado vestida de luto, pálida y frágil. Su testimonio fue desgarrador y, a su manera, brillante. Lloró por Marcos, le describió como el amor de su vida, un soplo de aire fresco en su mundo asfixiante. Habló de su familia, no como monstruos, sino como víctimas de una tradición que los había envenenado. Habló de su padre como un hombre bueno, pero atrapado en las creencias de sus abuelos. Se pintó a sí misma como una prisionera que intentó salvar al hombre que amaba, pero que fracasó. Dijo que el corte en la mejilla fue un acto desesperado para aplacar a su padre, con la esperanza de que un gesto simbólico fuera suficiente. Su relato la convirtió, a los ojos del jurado y de la opinión pública, en una víctima más. La Ofelia de la España profunda, arrastrada por la locura de su familia. Era una verdad a medias, una mentira piadosa construida sobre una verdad monstruosa, pero fue suficiente. La sentencia fue implacable con los hombres. El padre y el hermano mayor fueron condenados a la pena máxima por asesinato con los agravantes de premeditación y ensañamiento. El hermano pequeño, gracias a su confesión, recibió una pena algo menor. La madre fue condenada por encubrimiento. Y Elena fue absuelta. El tribunal consideró que había actuado bajo un miedo insuperable, coaccionada por una autoridad paterna a la que no podía oponerse. Salió del juzgado libre, con el rostro cubierto por un velo, y desapareció. Nunca más volvimos a saber de ella. Algunos dicen que se cambió el nombre y se fue al extranjero, otros que ingresó en un convento de clausura. Se convirtió en un fantasma, en el último secreto que el caso nos dejó. Para nuestro pueblo, la vida después del juicio fue una larga convalecencia. La finca de la Loma quedó abandonada. La naturaleza, con su paciencia implacable, empezó a reclamar lo que era suyo. Las zarzas cubrieron las ventanas y el tejado se hundió. Se convirtió en un lugar maldito, un punto ciego en nuestro mapa al que los niños no se acercaban. La casa de los parientes de Marcos se vendió por una miseria. Nadie quería vivir con el recuerdo de lo que allí había empezado. El caso provocó cambios, sí, pero no los que cabría esperar. No hubo una gran reforma social. Lo que hubo fue una toma de conciencia. El crimen de las encinas se convirtió en un espejo en el que España no quería mirarse. Nos obligó a hablar de esa brecha, que aún existe, entre el campo y la ciudad, entre la tradición y el progreso. Se escribieron libros, ensayos sociológicos que intentaban explicar lo inexplicable. Se rodó una película, años más tarde. Una película dura, en blanco y negro, que no juzgaba, solo mostraba, y que nos hizo famosos para siempre por la peor de las razones. Con el paso de los años, los historiadores y los expertos han vuelto sobre el caso una y otra vez. Lo interpretan no como un acto de locura individual, sino como la manifestación extrema y violenta de un sistema de creencias, un eco de ritos paganos de fertilidad, de sacrificios a dioses de la tierra que creíamos olvidados, pero que al parecer solo dormían bajo la superficie. La familia de la Loma no eran simples asesinos, eran los últimos sacerdotes de un culto olvidado y terrible, y Marcos fue su última ofrenda. Para nosotros, los que nos quedamos, las consecuencias fueron más íntimas. El crimen nos robó la inocencia. Nos enseñó que el mal no siempre lleva cuernos y rabo. A veces, el mal te da los buenos días, te ofrece un vaso de vino y te invita a cenar a su casa. Aprendimos a desconfiar del silencio, porque el nuestro nos había hecho cómplices. El miedo a la familia de la Loma se transformó en una vergüenza colectiva, que aún hoy,
Cuando un forastero pregunta por la historia del pueblo, nos hace bajar la mirada. El caso simboliza, históricamente, el final de una era. Fue uno de los últimos coletazos de ese mundo ancestral que se negaba a morir. Representa la brutal colisión entre el siglo XX y tiempos que se miden en generaciones, no en años. Es un recordatorio de que bajo la fina capa de civilización, las raíces de lo atávico son profundas y a veces venenosas. Hoy, si paseas por el pueblo en una tarde de verano, todo parece en calma. El calor sigue siendo el mismo, perezoso, y el tiempo parece estirarse igual que antes. Pero es una calma distinta. Es una calma vigilante. Hemos aprendido la lección. Y a veces, cuando el viento sopla desde el bosque de encinas, a los más viejos nos parece oír un eco. No es el eco de un grito, sino el de una pregunta. La pregunta de un muchacho de ciudad que vino buscando la pureza y encontró un altar. La historia de Marcos y Elena se ha convertido en una leyenda, un cuento que las abuelas susurran para que los jóvenes no se fíen de los amores de verano, ni de las puertas que se abren con demasiada facilidad. Y la losa de piedra, allá en el claro, sigue allí. Nadie se atreve a moverla. Dicen que en las noches de luna llena, si te acercas lo suficiente, aún puedes verla brillar con un azul pálido, como si la tierra, a pesar de todo, siguiera teniendo sed. Y nosotros, simplemente, aprendimos a vivir con ello.